Entonces, sí, hasta acá, que hayamos visto entonces la germinación de una monocotiledonia gramínea. ¿Sí? Monocotiledonia gramínea. Y hasta acá llegamos con este teórico, ¿sí? Que es el teórico de semillas. Y ahora vamos a pasar al teórico, ¿sí? De ciclos de vida. Ciperáceas y gramíneas, ¿sí? Ciperáceas son plantas con tallo de sección triangular y las gramíneas son plantas con tallo de sección circular. Bueno, y ahora estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Y ahora vamos a continuar con ciclos de vida para el último tema, ¿sí? De este parcial, ¿sí? Y vamos a empezar con la gametogénesis, ¿sí? Que vimos nada, anuncié en la clase anterior, ¿sí? De semilla y germinación. Y ahora vamos a ir directamente con la gametogénesis, ¿sí? Entonces, tengo que explicar esta parte que es importante, ¿sí? Entonces tenemos las cormófitas, porque su nivel de organización, ¿cuál es el nivel de organización de las cormófitas? Pregunta de parcial. De cada una de las cormófitas que están acá representadas, que son 3. ¿Cuál es el nivel de organización de cada una de las 3 cormófitas que está ahí? ¿Y cuál de las otras que no son cormófitas, que son las briófitas? Presentar la diferenciación en un vástago, en una parte aérea, un tallo, una raíz, ¿no? Está bien, pero eso no es la respuesta que estoy pidiendo. La respuesta es, ¿cuál es el nivel de organización que presentan? Ah, presentan los haces vasculares. No. No, tampoco. Flores, Me frutos. lo están diciendo, pero con el nombre incorrecto. Me lo tienen que decir con el nombre correcto. El nivel de organización que presentan estas plantas, pteridófitas, gimnospermas y angiospermas, es el nivel de organización de tejidos y órganos. ¿Sí? Tejidos y órganos. Ah, está bien, está bien. Claro, las briófitas es un talo, está bien. Es un talo, son talófitas, no son cormófitas, son talófitas. ¿Y cuál es el nivel de organización máximo? Filamento. Filamento, listo. Es por el nivel de O organización. pseudotejido, claro, o pseudotejido, ¿sí? Está bien, está bien. Sí está bien, o está claro entenderlo que hay más diferenciación en las cormófitas, porque obviamente avanzamos en el nivel de organización. Es por eso. Exactamente. Está bien. ¿Sí? O sea, fíjense la pregunta que yo les hago. Ahora, si la pregunta fuese, ¿qué órganos y qué tejidos tienen las cormófitas? Ahí lo que ustedes me respondieron es más adecuado. Y tienen Está bien. tallo, hoja, flor y fruto. Esos son los órganos. ¿Y los tejidos cuáles son? Tejidos de Los conducción, tejidos de floemas y protección. Claro, oh, ¿sí? Ahí, de acuerdo a la pregunta, lo que ustedes tienen que escuchar la pregunta, interpretarla, tomarse sus segundos, sus minutos y responderme de acuerdo a la pregunta. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, sí. Bueno, perfecto. Denme un segundo, me estoy quedando sin batería, enchufo la compu.
Bueno, ahora sí. Entonces, las talófitas que vimos y que vamos a ver, mejor dicho, que ya vimos, que las únicas que vimos en el trabajo práctico fueron musgos, porque no no vimos hepáticas porque no había, ¿sí? Tienen esa característica, ¿sí? De no presentar verdaderos órganos ni verdaderos tejidos, sí tienen pseudotejidos. Llegan al nivel de pseudotejido o filamento. Características también que, preguntas de parcial. ¿Qué otras características tienen las talófitas que evolutivamente son importantes? Unicelular. ¿Son unicelular? No todas, eso no sería una característica evolutiva muy importante. Estamos hablando de evolución de las plantas. Que lo remarqué en las primeras clases y que lo remarqué en el jardín botánico. ¿No es la conexión con el tema del agua? Eso No, sí no es importante. Eso es importante evolutivamente. Sí, sí. Los ancestros. Claro, pero estoy preguntando la importancia evolutiva. no me acuerdo. Bueno, Debe ser. búsquenlo y para la clase de repaso de la semana que viene la voy a preguntar de vuelta, Está bien, ¿sí? Y tengan eso afinadito, ¿sí? está bien. Bueno, tema espermatófitas, se llaman espermatófitas porque son plantas que de alguna manera tienen semilla. Cuando digo espermatófitas no incluimos las pteridófitas, sino que solamente estamos las angio y las gimno. Las pteridófitas lo que sí son traqueófitas, tienen tejidos de conducción, ¿sí? Tienen tejidos de conducción. Las espermatófitas también son traqueófitas, pero son espermatófitas, que es lo que las separa de las traqueófitas, de las otras traqueófitas, valga la redundancia. Y dentro de las espermatófitas entonces teníamos gimno con óvulos con desnudos y angio con óvulos, ¿sí? Cubiertos o protegidos. Y ahí vamos a tener esa gran diferencia. Y ahora vamos a centrarnos, ¿sí? En los ciclos de vida de las espermatófitas. Entonces, dentro de esas espermatófitas, como dije hace un ratito, teníamos las gimno y las angio. Óvulos desnudos, semillas descubiertas. Óvulos dentro del ovario, semillas dentro del fruto. ¿Sí? Así siempre. ¿Puedo confundirme en las gimnospermas? Sí, porque por eso hice el práctico de semillas. Para que vean y para que se puedan confundir. ¿Sí? Que existen gimnospermas más avanzadas, ¿sí? Que tienen estructuras parecidas a un ovario, pero no son un ovario, porque es la hoja, ¿sí? Es la escama que cambia su morfología para proteger un poco a ese óvulo, ¿sí? Pero nunca jamás va a ser un ovario, ¿sí? ¿Me hago entender, gente? Sí, ¿sería el sí. caso de la ginkgo? No, bueno, un poco sí, pero sería el caso de los epimacios, que sí, que ya vimos, Claro, y de los... las podocarpacias, ¿no? Exactamente, ¿sí? Exactamente. Podocarpaceas son unas y las hiperáceas son otras. Digo, y las cupresáceas son otras, ¿sí? Claro, en las cupresas es la juníperos, ¿no? El ¿Es el junípero, que sí. hablamos en la clase? Ahí en el otro día. ¿Juníperos Exactamente. es? Sí, juníperos. Juníperos. Entonces, ¿qué pasa? Las gimnospermas, ¿sí? Tienen un alto valor ornamental. Un valor ornamental inmenso. Y la venta de gimnospermas, por más que no sean nativas, es una cosa muy atractiva y tiene un mercado selecto, pero que se vende una y bueno, les puedo asegurar que venden un Juniperus y bueno, con eso pagan bastante de los ingresos de un vivero, ¿sí? Porque un Juniperus
bien cuidadito, de 2 metritos de alto, y debe estar algo así como unos 15.000, 20.000 pesos más o menos, ¿sí? Uno solito. También, bueno, cuesta germinarlo, cuesta hacerlo crecer, cuesta encontrar la micorriza para que crezca, pero tienen unos valores importantes y son hermosos, es la realidad. Pero bueno, ahí entra la disyuntiva, ¿no? Nativa, exótica, y vivir también, ¿no? Y vivir también. Pero bueno, qué sé yo, lo que siempre digo es, pensemos también en que captan dióxido de carbono, producen oxígeno, y que las mayores productores de oxígeno y captadores de dióxido de carbono del planeta es la taiga, ¿sí? Que es un bosque de coníferas, justamente, del norte, ¿no? Bueno, continuando entonces, ¿qué pasa con los ciclos de vida? ¿Sí? Un ciclo de vida de dicotiledonia, ¿sí? Es un ciclo de vida haplodiplonte, ¿sí? Haplodiplonte significa que ambas fases de vida, la haploide y la diploide, conviven en el tiempo, ¿sí? Conviven en el tiempo. Al mismo momento vamos a encontrar las dos fases activas. No es como las talófitas, que en algunos momentos la fase haploide domina y en otros momentos en casi todo momento la fase, ¿sí? Haploide, sí, domina, y en algún momento la fase diploide aparece y desaparece. Hay una alternancia, ¿sí? De fases. Bueno, en los ciclos de vida, ¿sí? De las dicotiledonias, no hay una alternancia, sino que hay una convivencia de fases, ¿sí? En el tiempo. Es un ciclo haplodiplonte, ¿sí? Y lo importante de un ciclo de vida de las plantas es el momento donde ocurre la reducción, es el momento donde ocurre la meiosis, ¿sí? Es el momento donde la carga cromosomal se va a la mitad. Pasamos de 2N a N. Y fíjense que están marcados esos dos momentos, meiosis y fecundación. Porque son los momentos más importantes. Es el momento donde se produce la diversidad, ¿sí? Genética, ¿sí? El momento donde se hace el crossing over y todo lo que ya sabemos, la segregación de los alelos. Y el momento de la fecundación, donde se juntan, ¿sí? Los genes de la madre, de mamá, y los genes de papá, ¿sí? Y ahí ocurre el milagro de la vida. Entonces, esos dos momentos son de suma importancia, la meiosis, o sea, la reducción, y la fecundación. Entonces, empezando por la meiosis, tenemos la fase haploide, ¿sí? Masculina, y acá sí hablamos de masculino, porque dentro del grano de polen van a estar las gametas, y acá sí hablamos de femenino, porque vamos a tener la megaespora funcional, porque hay 4, porque fruto de la meiosis siempre hay 4 gametas, pero 3 sufren una muerte celular programada y una sobrevive. Y esa que sobrevive es el nucelo, ¿sí? ¿Qué va a ser? ¿Sí? Octanucleado heptacelular, como lo habíamos visto la semana pasada. ¿Sí? 7 células, 8 núcleos. En cambio, el grano de polen va a tener 2 núcleos, ¿sí? O 3 como mucho. Entonces, ese grano de polen va a germinar, va a producir un tubo polínico, y el tubo polínico va a contener la célula, que se va a dividir en 2 y va a generar 2 microgametas. Una va a fecundar a la ovocélula y otra va a fecundar a los núcleos polares, formando el endosperma en las semillas endospermadas. Y en las hexalbuminadas y las otras, va a existir doble fecundación, pero no va a haber endosperma, ¿sí? Va a haber muy poquito. Hasta ahí lo que vimos la semana pasada, ¿sí?
Y después, bueno, viene la generación, la proliferación de la división celular, la mitosis y la generación de ese embrión, ¿sí? Y lo que vimos hace un ratito, después viene la germinación, cuando le toca el momento de germinar. ¿Hasta acá alguna duda, algo? No, profe. Porque estaba pensando, se me ocurre por ahí, seguir, no hacer un corte y terminar antes hoy, no sé qué les parece. Sí. Por mí Sí, está bien. Sí, Sí, mejor. sí. Sí, sigamos. Porque este tema tiene cierta complejidad, pero es más cortito por ahí, ¿sí? Así que pensaba eso. Bueno. Y bueno, también lo mismo en la antera, y ahora vamos a ver los tejidos, ¿sí? Que dan origen a qué. Entonces, en la sangio es más o menos como lo expliqué recién, ¿sí? Tenemos el esporofito macroscópico y el gametofito microscópico parásito del esporofito, relacionado a la pregunta que hice hace un rato de la evolución de la planta, ¿sí? Y la adaptación en la tierra. Entonces, flores, que pueden ser perfectas o imperfectas, plantas que pueden tener ambas flores en el mismo pie o flores diferentes, en pies diferentes, puede darse, ¿sí? Y la fecundación, ¿sí? Va a depender, lo normal es que la planta siempre quiera ser fecundada por polen, al menos de una flor diferente o al menos de una planta diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las características de las angiospermas, ¿sí? ¿Qué pasa? Características que la distinguen del resto de las plantas terrestres. Xilema con vasos y traqueidas, floemas con tubos cribosos y células acompañantes, ¿sí? Que eso lo vamos a ver después del parcial. Presencia de flor, carpelos y desarrollo de fruto, óvulos con 2 tegumentos, gametofito femenino con 7 células, 8 núcleos, ¿sí? Estambres con 2 tecas laterales, cada uno con 2 microesporangios, ¿sí? Gametofito masculino de 3 células, desarrollo endosperma, ¿sí? Entonces, ¿por qué es haplodiploide? Porque se alterna la generación diploide, ¿sí? Con otra haploide, pero están ahí, siempre en el mismo momento, ¿sí? Siempre en el mismo momento. Entonces puede haber una alternancia de generaciones cuando una fase está más presente que la otra, caso de las talófitas, o el caso de las cormófitas, ¿sí? Exceptuando los helechos que hay una fase, ¿sí? N que está un tiempo, pero en el caso de las angio y la gimno, ¿sí? La fase N convive todo el tiempo con la fase 12, ¿sí? Todo el tiempo. O sea, este es el ciclo de talófitas y este es el ciclo de cormófitas, ¿sí? Es un haplodiplonte sin alternancia de generación, ¿sí? Donde las ambas generaciones conviven. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que me quieran comentar? Bueno, No. continuamos entonces. Sí, más de lo mismo, ¿sí? Con un poquito más de detalle quizá, ¿sí? Tema importante de la biología, ¿sí? Meiosis y mitosis, ¿sí? La megasporogénesis y la microsporogénesis, ¿sí? Donde se ocurre la reducción de la cantidad de cromosomas, de la carga cromosómica y el crossing over. Y la microsporogénesis en sí, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? La célula madre del polen, que es 2L, ¿sí?
dentro del microesporangio, ¿sí? Y ese microesporangio es que hay un saco polínico que está dentro de la antera, dentro de la teca, mejor dicho, y hay un tejido que se llama tapete que nutre a estas células madre y a las microesporas nuevas. Así que ahora vamos a ver un poco más en específico eso. Lo que pasa, esta célula madre de grano de polen es diploide y sufre la meiosis, sufre la reducción. Y ya hay 4 microesporas N. Esas microesporas, ¿sí? Empieza a sufrir cambios, ¿sí? Morfológicos, micromorfológicos, ¿sí? Dentro, ¿sí? Se empieza a celularizar y forma una vacuola muy grande. Vamos a tener un núcleo y una vacuola. Luego ocurre una mitosis asimétrica, donde hay un núcleo con muy poco citoplasma y el resto del citoplasma se queda con el otro núcleo, ¿sí? Entonces, tempranamente aquí vamos a tener un grano de polen bicelular. Y por último, ¿sí? Vamos a tener un grano de polen maduro con 2 o 3 núcleos, ¿sí? Con 2 o 3 núcleos. Ya cuando el polen está maduro, porque además de tener 2 o 3 núcleos, está también ornamentado, ¿sí? La parte más externa de ese grano de polen, la pared, se ornamenta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa microespora, ¿sí? Se divide en 4 y la célula madre se divide en 4 y forma esta microespora. La microespora, sí, tiene ese núcleo, ¿sí? Esa vacuola, hay mitosis, ¿sí? Ese núcleo se divide en 2, la célula generativa, la célula vegetativa, ¿sí? Una va a dar al tubo polínico y otra va a dar a las microesporas, las microgametas, perdón, ¿sí? O sea, la célula generativa va a dar origen a las microgametas, una va a fecundar a el grano, a los núcleos polares dando el endosperma y el otro va a fecundar a la ovocélula, ¿sí? Y la célula, ¿sí? Vegetativa va a generar el tubo polínico, va a dirigir la generación del tubo polínico. Entonces vamos a tener 3 células en el grano de polen, ¿sí? Que al principio son 2, pero luego la generativa se divide en 2. Una microgameta va a fecundar a cada cosa, ¿sí? Va a tener mucho almidón, ¿por qué? Porque es alimento para almidón y mitocondrias. Van a ver por qué, ¿qué pasa? Mucho alimento para poder nutrir, ¿sí? a esa célula vegetativa que va a dar crecimiento al tubo polínico. Bueno, mitocondrias no, perdón, mitocondrias tiene la ovocélula. Mitocondrias solo tiene la parte femenina, la parte masculina. ¿Me hice entender, gente, con el tema de grano de polen? Sí, sí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, continuamos entonces. Ahora la parte mega. Entonces acá tenemos la megasporogénesis. Entonces tenemos la célula madre de la megaspora, que es 2N, sufre una mitosis 1, ¿sí? Que es la primera fase de la meiosis. Esa célula se divide en 2 y después sufre la meiosis, como dije antes, 4, ¿sí? Megagametas, 3 sufren una muerte celular programada, ¿sí? Apoptosis, y queda una sola viva, ¿sí? Que es la megaspora, que ya es N. Y a partir de acá es lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Esa megaspora sufre divisiones celulares libres, divisiones nucleares libres, que es cariocinesis sin citocinesis, solo se dividen los núcleos y genera 8 núcleos, 7 células después, porque después de esas 8 divisiones nucleares, recién ahí hay celularización. ¿Sí? Entonces tenemos 4 gametas,
3 mueren por ser muerte celular programada, una sobrevive y esa sufre 3 divisiones mitocondriales nucleares libres, ¿sí? Cariocinesis sin citocinesis para formar el saco embrionario, ¿sí? Entonces, luego de que hay, sí, recién 8 núcleos, ocurre la citocinesis o la celularización, ¿sí? Y van a formarse, ¿sí? La oósfera con las 2 sinérgidas al costado, la célula media, que es la que va a dar origen al endosperma, y las 3 antípodas. La ósfera es la célula que va a dar origen, junto con una microgameta, a el embrión. La célula media, como dije, va a dar origen a el endosperma. Las sinérgidas están ahí. Una está preparada por si la ósfera muere por o hay una imperfección o algo. Entonces, una de las 2 sinérgidas puede ser fecundada tranquilamente y formar al embrión. Y la otra sinérgida está ahí también por si hace falta energía para el tubo polínico. Puede colapsar y brindar ADN, hidratos de carbono y lípidos para ese tubo polínico que se está estirando, ¿sí? Para que llegue. Y las antípodas van a dar, ¿sí? O van a cumplir la función de orientar, ¿sí? Tener una georreferenciación, una geoorientación y dar la polaridad, ¿sí? Dar polaridad a esa célula madre, ¿sí? a ese futuro óvulo, futuro nuevo organismo. ¿Me hago entender? Entonces la ósfera es quien da al embrión, dijiste, no, a ver. Claro, la ósfera sí, la ósfera es la célula que va a ser fecundada, ¿sí? Pero si la ósfera falla o muere o tiene alguna mutación, una de las sinergias va a tomar su lugar. Ahí está. Ahí en el dibujo, en el esquema, perdón, ¿viste que se ve? Es un círculo, ¿eso qué es una vacuola? Claro, Son vacuolas. ¿Y qué sí, funciona? ¿Hay reserva? ¿Qué hay ahí? claro, aceites o grasa, Ah, ¿eso se mantiene después o se claro. pierde? No, se mantiene. Se mantiene. Pero ¿qué daría, cómo lo veo yo si tengo no sé, cuando tengo la semilla, qué es lo que veo ahí? Y nada, Sí, porque acá estamos viendo una célula. está bien, ahí está bien. Acá está dibujado, o sea, esquematizado gigante para que lo veamos, pero esto es una célula, o sea, Una no célula. tiene ni un milímetro. Está bien, listo, no está bien. Es como que, no sé si tuviste hijos, pero como que alguien quisiera pretender saber qué hay en tu óvulo antes de ser fecundado por un espermatozoide. Es más o menos igual. Estamos a ese nivel. Y me quedó del otro, que ahora como caigo. Entonces en el microesporofito a ver si es 2 gametas por espora. Claro. 2 Listo. microgametas Dos microgametas. por cada microespora. Listo, 2 microgametas por cada microespora, porque eso es un microesporofito. Listo. Entonces, compilando todo y volviendo a ver todo de una forma más ordenada, el saco embrionario va a quedar cubierto por ese ovario, mejor dicho, el saco embrionario va a ser el óvulo con sus partes, como vimos la semana pasada, los tegumentos, ¿sí? 2 tegumentos. Y ese óvulo va a estar a su vez cubierto por el ovario, ¿sí? Y nutrido por el tejido placentario. ¿Sí? Entonces, dentro del óvulo vamos a encontrar sí, esta megagameta constituida por 8 núcleos y 7 células. Esto ya lo habíamos visto, de acuerdo a la posición del funículo, vamos a tener que un óvulo puede ser ortótropo, anátropo o campilótropo.
Y esto de vuelta, todos juntos, a como empezamos, ¿sí? Partes de una antera, ¿sí? El filamento, ¿sí? La antera propiamente dicho, el saco polínico, ¿sí? Y ahí esto vería un corte transversal de la antera, donde vamos a ver el tapete, que es el tejido nutricio de las células madre de los microesporas, ¿sí? El saco polínico que involucra el tapete también, ¿sí? Los microesporocitos, que es la célula madre, ¿sí? Microesporocito y célula madre de la microgameta también es lo mismo, ¿sí? Esa microesporocito sufre, ¿sí? La meiosis, ¿sí? Y se divide en 4 y es lo que ya vimos, ¿sí? Que al principio el grano de polen va a tener 2 células y cuando empiece la germinación del tubo polínico, la célula, ¿sí? Generativa se va a dividir en 2, produciendo 2 microesporas. La célula, ¿sí? Vegetativa, o la célula del tubo también llamada, va a dar origen al tubo polínico. Que esas 2 células espermáticas, ¿sí? Las 2 células espermáticas van a ir detrás del tubo del núcleo polar, ¿sí? Que es o el núcleo formador del tubo, ¿sí? Polínico, ¿sí? Entonces esas 2 células espermáticas van a ir inmediatamente detrás de las células madre del tubo polínico y el tubo polínico se va a ir tabicando. A medida que vas bajando se va tabicando, se va tabicando, se va tabicando, se va tabicando y se va reciclando todo y además se va absorbiendo todas las células que van muriendo y van dando espacio del estigma, porque el estigma, imagínense que el tubo polínico no es que va atravesando y va cortando con una gilet o con algo, va percutiendo, no. Las células del estigma van sufriendo de muerte celular programada a medida que van sintiendo los estímulos del tubo polínico. Ellas se van aflojando, van lubricando, van dejando el espacio para que el tubo polínico vaya penetrando, porque si no es imposible, ¿sí? Es imposible. ¿Sí? Y si hacemos una analogía con animales, fíjense que también la hembra tiene que estar disponible para que el macho pueda, digamos, fecundar. Acá pasa lo mismo, o sea, en el caso de la flor, ¿sí? Que va a aportar la parte pistilada, el pistilo también sufre esa muerte celular programada para que el tubo polínico pueda crecer y además nutrirse de todo lo que va quedando de esa muerte celular, ¿sí? De esas apoptosis. Y va creciendo, va llegando utilizando todos los recursos, porque imagínense que ese grano de polen tampoco tiene todos los recursos para llegar hasta abajo. Imagínense un choclo que tiene un estilo, un estigma re largo, ¿sí? Como de 20 centímetros. Entonces, bueno, hay que crecer hasta ahí abajo. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que dije recién. La vacuola grande que tiene el tubo polénico se va estirando y va generando una presión negativa que empuja a las células espermáticas, ¿sí? A estas 2 microgametas, a avanzar. Y la célula madre del tubo polínico va avanzando y va generando ese tapón de calosa una y otra vez, ¿sí? Para ir tabicando e ir cerrando e ir avanzando, 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 avanzando y va reutilizando, ¿sí? Todos los fosfolípidos para ir recreando la membrana citoplasmática de ese tubo polínico en expansión, utilizando también los nutrientes, las biomoléculas que van quedando de la muerte celular programada, de la apoptosis de las células del estigma, ¿sí? Las células del estilo. Y por lo último, si alguna de las sinergias también es necesario que una de las sinergias alimente, también alimenta. O se corra o algo para que dé lugar a la fecundación. Y además, el proceso de fecundación es particular casi de cada especie vegetal. ¿Cómo llega esa microgameta? ¿Y cómo fecunda a esa ovocélula? ¿Sí? A esa ovófera es particular de cada especie casi. A veces ni se sabe, porque a veces llegan 10 granos de polen, los 10 germinan y termina fecundando uno. O más de uno. Hay cosas que ni se saben, ¿sí? Todavía, de la fecundación de las plantas.
Entonces sí, el proceso de fecundación ocurre cuando el tubo polínico llega y deposita dentro de ese saco embrionario, ¿sí? A las microgametas, y las microgametas luego tienen que llegar a donde está esa ovocélula, ¿sí? Y fecundar. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna duda? No, profe, mucho dato para leer. Y Es es como que hay mucha que información. leerlo mucho ¿Verdad? para poder, no, Asimilarlo. para poder tener dudas, como que hay que releerlo y después ver lo que se Y presenta. ustedes Creo que así es como, imagínense que, claro, este tema yo lo vi en la facultad, más o menos unas 4 clases, 5 clases, 6 clases serán, ¿sí? 6 clases, si no fueron más, ¿sí? Porque los profes generalmente les gustan esos temas y les dan mucha bola. Yo tuve una materia anual que se llamaba morfología vegetal. Y después inclusive hay más materias exclusivas, ¿sí? Sobre estos temas, ¿sí? Sobre temas que tienen que ver con la fecundación de las plantas, ¿sí? Pero bueno, con en embriogénesis. todo caso, en la clase de repaso llevaremos consultas sobre esto porque lo vamos a mirar y se nos van a presentar dudas seguramente. Es posible, es posible. Así que bueno, este es el ciclo de vida con todos los detalles, con todos los que expliqué la clase pasada más esta. Todo esto está muy, muy bien detallado en el manual de temas botánicos, lo van a encontrar ahí perfecto, ¿sí? Con lujos de detalle el manual de temas botánicos, la verdad que lo recomiendo mucho al manual botánico porque anda muy bien para esto. ¿Y con qué nivel de detalle lo tenemos que saber para el parcial? Para el parcial, no, esto no Sí. entra en el parcial. Ah, bueno. Esto no entra en el parcial, esto sí puede llegar a hacer alguna pregunta de acá para la gente de profesorado, ¿sí? Porque es un tema lindo para enseñarlo, ¿sí? Porque siempre se enseña fecundación y reproducción de animales, pero jamás de plantas, y este es un tema muy lindo para enseñar, ¿sí? Así que para profesorado pueden haber preguntas. Dejo de compartir porque queda menos de un minuto, salimos y volvemos a entrar. Así que recuerden, la gente de profesorado,